Muy buenas noches a todos. Es bueno estar aquí una vez más con todos ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Quisiera darle la bienvenida a todos los que están escuchando y ciertamente a todos los que escucharán este mensaje a través de diferentes plataformas en la red. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Queremos decirle, querido amigo, que Dios le ama a usted y tiene un plan muy importante para su vida. No es un cualquier plan, pero es un plan de suma importancia para usted. Bueno, en esta noche quisiera compartir con ustedes un tema que encontramos en el libro de Lucas. Vamos a ir a el capítulo 12 de Lucas, donde vamos a encontrar algunas razones por las cuales el hombre pierde su alma. ¿Sabía usted que su alma es de mucho valor? Sin embargo, su alma está en juego. Está, por así decirlo, en un debate entre Dios Todopoderoso y Satanás. Y quisiera que usted supiera en esta noche algunas razones por las cuales usted puede perderse. Bueno, vamos a leer esta historia en Lucas capítulo 12, comenzando en los versículos 13 hasta el 16. Lucas capítulo 12. Comenzando en el versículo 13, dice de la siguiente manera. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la heredad. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muy bien, esta historia es muy probable que se haya dado cuando el Señor estaba predicando a una gran multitud. En medio de la predicación, cuando el Señor está dando la palabra a todos aquellos que se reunieron, viene este hombre y le interrumpió. Y cuando él llega a interrumpirle, entonces le hace una propuesta y le pide que reparta los bienes con su hermano, que le diga que tiene que repartirlos. Bueno, en esta historia vamos a mirar tres cosas por las cuales el hombre puede perder su alma. Están relacionadas con la riqueza. Y usted dirá: bueno, pero yo no soy rico. Bueno, no hay necesidad de ser rico para hacer estas cosas. Ya sea que usted esté en busca de las riquezas o ya sea que usted tenga las riquezas, usted está en peligro si usted no tiene a Dios en su corazón. Y estos peligros pueden llevarle al infierno. Bueno, la primera razón que vamos a tocar será: ¿por qué el hombre pierde su alma? Bueno, la primera es porque el hombre está enfocado en las riquezas, ya sea para obtenerlas o para mantenerlas. Segundo, porque el hombre está esperanzado en las riquezas para tener todas las cosas que necesita en este mundo y a veces hasta las que va a necesitar en la eternidad. Eso es lo que él cree. Y por último, porque el hombre está engañado con las riquezas. Tres cosas importantes. Bueno, en esta historia podemos mirar que este hombre se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Bueno, en aquel tiempo era usual que los padres dejaran la herencia a sus hijos, como hoy en día también.
Pero según el libro de Deuteronomio, el hijo mayor tenía que recibir una doble porción con relación a todos los demás hermanos, ya sean 2 o 3 o 4, no importaba la cantidad, pero él tenía que tener una mayor porción. No sabemos qué es lo que estaba pasando en sí en esta ocasión. Puede ser que ya se había repartido toda la herencia y que este hombre quería más y le estaba diciendo al Señor Jesucristo que le dijera que le diera más. O puede ser también que su hermano mayor no le había dado ni un centavo, así que no tiene ni siquiera $1 o $1. Así que este hombre está queriendo recibir lo que le es su parte, pero no lo sabemos. Cualquiera que sea la situación, él viene al Señor sabiendo que era un rabí, y en aquellos tiempos los rabí a veces hacían estas cosas, intercedían entre dos personas para que pudiesen obtener o repartir bienes o para resolver problemas. Sin embargo, nosotros notamos que el Señor lo ignora totalmente, y lo que él le dice es que quién le ha puesto por repartidor. Hay otra historia que usted tal vez recuerda en la Biblia, y si no la conoce, pues yo quiero mencionársela. Es otra historia de, en una ocasión, como 4 amigos llevaron a un hombre paralítico y lo bajaron por el techo para que el Señor lo sanara. Pero luego, cuando ya lo han bajado, las personas están esperando que el Señor le sane de la parálisis y que pueda caminar, pero el Señor no lo hace. El Señor inmediatamente lo que hace es, él mira la necesidad más grande del hombre. Inmediatamente le dice: hijos, tus pecados te son perdonados. ¿Qué pasó aquí? Todos quedan admirados pensando en que el Señor estaba haciendo lo que no era correcto, porque la necesidad que miraban todos en aquel hombre era su parálisis. Sin embargo, el Señor mira más allá de lo que todos nosotros, los seres humanos, vemos. Él miraba la necesidad más grande, la más urgente, y la más urgente era que ese hombre necesitaba el perdón de sus pecados. Ahora él hace exactamente lo mismo con este hombre que le viene a pedir que le diga a su hermano que reparta sus bienes. Y el Señor le contesta: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo es: yo no he venido para solucionar los problemas que hay entre los hombres. En otras palabras, no vino para solucionar los pleitos que hay entre las naciones, las guerras. No vino para solucionar tampoco la pobreza de este mundo. Tampoco vino para arreglar la violencia o cualquiera de los problemas mundiales que estamos pasando. El Señor vino por algo muy importante. Querido amigo, Él vino por la necesidad más grande que usted y yo tenemos, y es la necesidad de nuestra alma. Nuestra alma está perdida, el hombre está perdido en sus pecados, y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué lindo, ¿verdad? Por eso el Señor inmediatamente va y trata el asunto del corazón de aquel hombre. Inmediatamente él le dice: mirad y guardaos de toda avaricia. Qué interesante, ¿verdad? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora él no está ahí tratando de solucionar el problema o el pleito entre los dos hermanos. Él les dice: aquí hay un problema que no solamente tienes tú, pero tiene toda la humanidad. Mirad y guardaos de toda avaricia. Pero hay otra palabra muy parecida a lo que es la avaricia. Podría decir que casi son iguales, son de la misma familia, y esa palabra es la codicia. Tanto la avaricia como la codicia son muy dañinas en nuestra sociedad. La avaricia es una forma, en verdad, de codicia, que es un deseo excesivo de tener algo, y casi siempre son riquezas materiales. Sin embargo, la codicia tiene que ver con toda clase de deseos. Por eso el
10º mandamiento, cuando usted lo lee en la Biblia, dice de la siguiente forma, ahí en Deuteronomio, capítulo 5 y versículo 21. Usted lo puede buscar. Y si quiere ver también estos mismos versos acerca de los 10 mandamientos, puede buscar también en Éxodo 20. Pero ¿qué dice aquí en estos versículos? Hablando de la codicia. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor está tratando de hacer ver al hombre que cada uno de nosotros somos hombres pecadores y que nuestro corazón es un corazón perverso, un corazón que es muy avaro. Deseamos tener posesiones, dinero, y ciertamente el hombre codicia todos los días. Mire cuántas veces hay miradas adúlteras buscando la mujer del prójimo, o puede ser también una mujer buscando al esposo de su prójimo. Es interesante, ¿verdad? Podemos codiciar carros, casas, dinero, posesiones y cuántas otras cosas más. La Biblia es muy clara. El Señor está tratando de hacer ver a aquel hombre y a todos los que están escuchando ahí que el problema más grande de la sociedad no es si tenemos o no tenemos dinero. El problema más grande de nosotros está en nuestro corazón, que es un corazón perverso, caído, malo y ciertamente codicioso. La codicia no es nada bueno. Usted puede mirar en la Biblia y va a darse cuenta que la codicia es algo tremendo. Solo lea desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis y usted va a encontrar muchos casos donde se nos hace ver lo terrible que es la codicia. Por ejemplo, Eva codició el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque quería ser como Dios. Y cuando comió de este árbol, cayó en pecado, perdió su inocencia y fue sacada del huerto del Edén juntamente con Adán, quien comió también de aquel fruto. Codiciaron ser como Dios y ciertamente perdieron su comunión tan íntima con Dios. Por eso que nosotros estamos hoy en día en un mundo tan difícil, apartado de Dios, porque Dios es santo, pero nosotros somos totalmente pecadores. Giesi codició los talentos de plata y los vestidos preciosos que Naamán quería haber dado a Eliseo, pero no los aceptó. Y podemos mirar ahí cómo entonces él fue y le mintió para agarrarlos. Pero Dios le castigó y en la lepra que había sido sanada en el cuerpo de Naamán se le pasó a él y a todos sus descendientes. Qué lástima, todo por la codicia. Acab codició la viña de Nabot y fue tan perverso que mandó a matarlo, pagando 2 testigos falsos para que dijeran, mintiendo, claro está, que había blasfemado el nombre de Dios y que había hecho también blasfemia en contra del rey, que era él. Podemos mirar que Dios lo castigó después, haciéndole morir y haciendo morir a su esposa, la cual fue comida por perros. Qué cosa más triste. Podríamos seguir la lista. La codicia es un pecado terrible. Acán codició un lingote de oro y murió con toda su familia, sus hijos, sus siervos. Cada uno de ellos fueron apedreados y después dice la Biblia quemados. Qué triste. Bueno, podemos mirar que la codicia no solamente está en estas personas, la codicia está en cada uno de nosotros. Y el problema aquí en esta historia es que nosotros somos todos codiciosos. ¿O no desea usted tener mucho dinero? La mayoría de nosotros lo desea si somos completamente honestos. Pero sin embargo, el dinero, aunque en sí no es nada malo, puede ser un peligro cuando lo amamos. El Señor se conocía este problema y entonces Él va a hablarnos en esta historia y Él cuenta una historia de este hombre rico para hacernos ver 3 cosas que pueden hacer al hombre perder su alma. La primera de ellas es si el hombre enfoca su vida
en las riquezas. Tenga cuidado. Las riquezas no son malas, pero la Biblia dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esto es una realidad. Dice en los versículos 16 y 17, también le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Ahora imagínense, este hombre era un hombre muy exitoso. Su heredad había producido mucho en aquel tiempo. En verdad, los negocios tenían más que ver con cultivos, con ganadería. Y ahora este hombre es muy probable que está involucrado en ambas cosas. Tal vez tenía muchas ovejas, muchos camellos, mucho ganado, vacas. Y tal vez tenía sembrado por muchas hectáreas de tierra, donde cultivaba toda clase de semillas. Y podemos mirar que dice ahí que le iba súper bien, porque le había producido, no algo, le dice ahí, había producido mucho, mucho. Y ahora él empieza a pensar, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Era tanta la producción que ni los graneros que tenía actualmente podían albergar todo ese fruto. Qué interesante, ¿verdad? Y ahora entonces podemos mirar algo que este hombre rico hizo. La primera cosa que nosotros podemos mirar es que este hombre se olvidó de Dios. Esa es la primera cosa. Las riquezas le hicieron olvidarse de Dios. Esto no es nada fácil. ¿Por qué decimos que él se olvidó de Dios? Bueno, él no pensó en Dios cuando todo esto estaba sucediendo. Podría haber pensado, ¿verdad? Y tomado en cuenta todo lo que él tenía. Él sabía que tenía una tierra, sabía que tenía cultivos y ciertamente sabía que la producción era mucha y que el fruto era en gran manera. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todo esto estaba sucediéndole? La respuesta es, aunque usted no lo crea, querido amigo, porque Dios le estaba bendiciendo a ese hombre. Y ciertamente él tenía que haber pensado, pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué la tierra me produce tanto fruto? La respuesta obvia es, querido amigo, porque Dios bendecía esa tierra. Dios regaba esa tierra con su lluvia y hacía que produjera su fruto en todos esos cultivos. Pero él no pensó esto. Él no se puso a analizar que era Dios el que hacía todas estas cosas por él, que mandaba la lluvia, que hacía crecer la semilla y luego producir no algo, pero mucho de todos estos frutos. Qué bien. Pero él se había olvidado de Dios, ¿verdad? La Biblia dice en el capítulo 8 y en el versículo 13 del libro de Job, así son las sendas de todos los que se olvidan de Dios. Y la esperanza del impío perecerá. Lo que está diciendo es que el hombre que se olvida de Dios tarde o temprano va a perecer. Podemos mirar el Salmo 9 y el versículo 17. Tal vez es una manera más clara de demostrar lo que quiere decir este verso. En el Salmo 9 y el verso 17 dice, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Esto es algo serio, querido amigo. No estamos hablando aquí no solamente del pecado del adulterio, de la fornicación, porque a veces consideramos que estos son los peores para ir al infierno. Pero mire lo que dice aquí, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios. El Seol es lugar de los muertos. En el Nuevo Testamento es el Hades, pero el Hades es un lugar donde también está el infierno. Hoy en día es un solo lugar. Y ahí va todo aquel hombre que no cree en Cristo. Ahí va toda mujer, toda persona
que rehúsa arrepentirse de sus pecados y estará ahí por toda la eternidad. Y ciertamente estará siendo atormentado día y noche. Este hombre rico del capítulo 16, este es otro, imagínense. Por eso dice el Señor Jesucristo, difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. No porque sean ricos, sino porque aman su dinero, confían en su dinero y han sido engañados por él, pensando en que esto es lo único importante en la vida. Pero ahí estaba ese hombre rico que murió y fue a ese lugar llamado el Seol. Bueno, podemos mirar entonces y preguntarle a usted también, ¿se ha olvidado usted de Dios? Algunos van a decir, no, no me he olvidado de Dios, pero póngase a pensar, ¿se ha olvidado en verdad usted de Dios? Son muchos los que hoy en día no tienen a Dios en cuenta en sus vidas. Viven para sus placeres, para sus pecados, en adulterio, en fornicación, en borracheras, en drogadicción. ¿Se ha olvidado usted de Dios? Pero tampoco, no solamente tiene que hacer esas cosas. ¿Es usted envidioso, codicioso, jactancioso, vanidoso? Y está en busca de las riquezas como lo más importante en la vida. Esto es algo terrible. Usted se ha olvidado de Dios. Porque tiene en primer lugar las riquezas. Muchos buscan las riquezas y en su búsqueda pierden muchas cosas. Muchos van de un lugar a otro buscando una mejor vida, pero pierden su propia vida en el camino. Y da pesar. Eso duele, en verdad. Otros llegan a otros países en busca de una mejor posición, pero se olvidan de Dios también. Y pierden sus familias, sus hijos, sus hijas, sus amigos. Lo más triste es que el hombre en busca del dinero, son millones de personas que han perdido sus propias almas, porque han abandonado y se han olvidado de Dios, el cual es el único que puede ayudarnos en todo tiempo y en cualquier necesidad que tengamos. No podemos olvidar que en verdad Él es el único Dios creador. Lo vuelvo a decir, el dinero no tiene nada de malo, porque podemos mirar que en la Biblia habían hombres de Dios, santos, fieles, eran extremadamente ricos. Y ciertamente podría mencionar algunos de ellos. Abraham, el hombre que se conoce como el padre de la fe, tenía a Dios en su corazón, amaba a Dios ante todas las cosas. Si tuviera que dejar todo el dinero que tenía, lo hubiera hecho por amor a Cristo. Ciertamente él lo demostró cuando Dios le pidió que entregara a su hijo Isaac, su único hijo, y estaba dispuesto a hacerlo, pero Dios lo detuvo. Entonces podemos mirar en verdad que el problema no es el dinero, sino el amar el dinero, el olvidarnos de Dios. Es bueno si usted tiene ya a Dios en su corazón, si ya es salvo, y si Dios le da dinero, pues úselo para la gloria y honra del Señor. Entonces las riquezas le hicieron olvidarse de Dios, pero algo más. Mire, las riquezas le hicieron olvidarse de su prójimo. Estas son algunas cosas que usted debe de examinar en su vida para ver si en verdad usted se ha olvidado de Dios y si su enfoque está en lo material, en obtener dinero, en hacer dinero, o si ya lo tiene, en mantenerlo y se ha olvidado de Dios y también de su prójimo. El hombre rico que habíamos mencionado anteriormente era un hombre que dice en Lucas capítulo 16 que hacía banquete con esplendidez. Dice, se vestía de púrpura y de lino fino. Son las mejores, por así decirlo, telas que hay. Era un atuendo carísimo que solamente podían comprar y vestir las personas pudientes. Reyes, monarcas y cuantos otros. Y dice, hacía cada día. No dice una vez por año cuando cumplía años la hija o los hijos. Dice, cada día hacía banquete con esplendidez. Tenía exageradamente mucho dinero. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico.
y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora, quiero que usted se imagine esta historia real que el Señor mismo contó. Ahora está ese hombre rico que tiene tanto dinero, que se puede vestir finamente, que tiene banquetes diarios con gran esplendidez, pero ahí está ese hombre enfrente de su casa, pobre, hambriento, enfermo, con llagas, las cuales lamen aún los perros. Y él no se compadeció de este hombre llamado Lázaro. Si tenía por lo menos un poquito de amor por su prójimo, aunque sea, hubiese mandado a sus siervos a que le dieran las migajas que caían de la mesa, que no le servían para nada a él, que tal vez comían sus perros si tenía alguno, pero no lo hacía. Podemos mirar entonces cómo este hombre se olvidó de su prójimo. Ahora yo quiero recordarle algo. El Señor Jesucristo dijo que los 10 mandamientos se pueden resumir en 2. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando usted se ha olvidado de Dios y se ha olvidado de su prójimo, usted en verdad se ha olvidado de todo. No ha guardado ni aprecia la ley de Dios. Y ciertamente eso demuestra que usted está en una situación terrible de pecado. Se ha olvidado usted de su prójimo, lo mira en problemas y no le importa. Han pasado tantas cosas en este mundo con esta pandemia, y ¿qué ha hecho usted por ayudar a otros? Muchos se han olvidado de Dios y ciertamente también de su prójimo. Y es que eso es lo que hace el pecado. El pecado hace que el hombre se olvide de Dios y de su semejante, porque tiene algunos efectos que quisiera ver rápidamente. Efectos como, por ejemplo, el pecado nos aparta de Dios. Eso es lo que dice Isaías capítulo 59 y versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sí, el pecado nos aparta de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Dios es perfectamente santo. Él es luz, en él no hay ninguna tiniebla. Él es perfecto y no puede admitir en su presencia ninguna persona con pecado. Usted puede ser una persona muy religiosa, pero usted es una persona que ha pecado. La Biblia dice en Eclesiastés muy claramente que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos. Usted puede ser muy religioso, pero la religión no le puede salvar. El pecado nos aparta de Dios a causa de nuestro estado pecaminoso. Y ciertamente, si usted no se arrepiente, usted va a estar separado por toda la eternidad de Dios en un infierno. Dios quiera que esto no le pase. Sí, ciertamente el pecado nos aparta de Dios, pero también el pecado nos ata al mal. Algunos creen que pueden librarse del poder del pecado, pero no lo pueden hacer. Es imposible para nosotros los seres humanos librarnos del mal. Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. El alcohólico dice, no, yo tengo poder, puedo dejar de beber cuando quiera, pero no lo hacen. Siempre están tirados en la esquina con todo el sucio de sus vómitos al estar borrachos. Qué triste, ¿verdad? Y aunque digan que tienen control, no lo tienen. Lo mismo dice el drogadicto, lo mismo dice el inmoral, puedo dejar de fornicar y adulterar cuando quiera, pero no lo dejan de hacer porque el pecado ata. Y ata de una manera tan fuerte que es imposible para nosotros abandonar cualquier pecado, aunque nos esté haciendo daño. Pero el pecado, además de apartarnos de Dios y de atarnos a hábitos destructivos, también el pecado aumenta el pecado. ¿Qué quiero decir por esto? Isaías 31 dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu,
añadiendo pecado a pecado. Mire lo que dice ahí. Usted empieza a hacer algo y ciertamente ese pecado va a añadir más pecados. Es como mentir y cubrir. Y cada vez que usted trata de cubrir una mentira, tiene que decir otra y después otra más. Y el pecado va aumentando como una carga sobre sus espaldas. Y lo mismo hace también cualquier otro mal hábito. El pecado va creciendo hasta que nos destruye físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Así que tiene que tener cuidado. El pecado, dice, te alcanzará. No hay nadie que pueda correr más rápido que el pecado. Usted puede ver buenos corredores hoy en día en las Olimpiadas y son súper veloces, pero usted puede poner a ese hombre veloz o mujer y yo le aseguro el pecado lo alcanzará. Esto solo es una ilustración, en verdad. No estamos diciendo literalmente, pero significa que las consecuencias del pecado le van a llegar quiera usted o no. Número 32, 23 dice más, si así no lo hacéis, si no se arrepienten ustedes y yo, he aquí habréis pecado ante Jehová y saber que vuestro pecado os alcanzará. Y ciertamente hay cosas que nos pasan en este mundo que nos alcanzan. El borracho se le deshace su hígado. El inmoral pierde su familia o le da sida. Y podríamos seguir la lista. El drogadicto muere de una sobredosis y cualquiera de nosotros, aunque no lo crea, todos somos pecadores y si morimos en Cristo, estaremos en un lugar de tormento, en el infierno, porque el pecado alcanza. Y el pecado nos acusará en la eternidad. Ahí en Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Mire, los primeros libros son los libros que cuentan su vida. Desde el momento en que usted nació y entró en este mundo, ahí hay un récord perfecto de toda su vida. Todo lo que usted hizo, todo lo que usted pensó y todo lo que vieron las personas que usted hizo y lo que no vieron que usted hizo, pero Dios sí. Y todo está en esos libros. Ese libro es el libro de las obras de cada uno de nosotros y ese libro va a ser abierto para mostrarle a usted y acusarle de todos sus pecados. Ciertamente, no habrá ninguna excusa ni escapatoria, porque el pecado mismo nos acusará. Esos libros son la evidencia. Querido amigo, entonces usted puede ser que esté enfocado en querer tener dinero o en tal vez mantener el dinero que tiene, pero se ha olvidado de Dios y se ha olvidado de su prójimo. Ahora, no quiere decir que si usted ayuda al prójimo, si usted le da comida al hambriento, abrigo al que tiene frío, que usted va a ser salvo, porque la salvación no es por obras, pero ciertamente usted puede ser salvo solamente a través de Cristo. Y esto nos lleva al segundo punto. Muchos creen que el dinero es más que suficiente. El hombre ha puesto su esperanza en esta vida y aún en la eternidad, pensando en que el dinero es la respuesta y la solución a todas las cosas. Mire lo que dice en los versículos 18 y 19. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Regocíjate, come, bebe, ¿verdad? Repósate, perdón, come, bebe y regocíjate. Ahí está este hombre. ¿A quién está hablando? Está hablando a su alma. Este hombre rico e insensato no solo se enfocó en las riquezas y se olvidó de Dios, sino que puso su esperanza en ellas. Él dijo para sí mismo que derribaría todos los graneros y los edificaría más grandes para guardar toda su cosecha y sus bienes. ¿Cómo sabemos que él confiaba en sus riquezas? Para protección de su alma.
Bueno, él está pensando cómo proteger sus bienes y frutos y piensa en hacer una finca más grande con graneros mucho más grandes. Y luego dice, y diré a mi alma, y diré a mi alma. ¿Por qué no dijo a mi cuerpo? Dice, diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y ahora dice, mire lo que él cree que le puede dar el dinero. Reposo, comida, bebida y regocijo. Bueno, algunas de estas tal vez sí, pero no todas ciertamente. Y no en verdad lo que el alma necesita. Su esperanza estaba puesta en algo equivocado. Porque primeramente el dinero no puede dar reposo al alma. Es imposible. El dinero no puede dar reposo al alma. Los hombres sin Dios, dice la Biblia, Isaías 57 y versículo 20, dice, el impío es como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay reposo. Es un mar en tempestad. El impío no puede tener paz a causa de su pecado. La vida sin Dios es como un día nublado sin sol, como una nube sin agua, como un jardín sin flores, como una tierra infértil y desértica, como aves sin alas o como un hombre sin alma. Y el dinero no puede darte, querido amigo, reposo de ninguna forma. Hay muchas cosas que el dinero no puede proveer al hombre, aun cuando lo tenga en grandes cantidades. No puede darte más tiempo en este mundo, porque el dinero no puede comprar ni siquiera un segundo de vida. Peor un día o un año. Aun cuando el tiempo hace dinero, el dinero no hace tiempo. Y todos nosotros lo sabemos muy bien. El dinero no puede darte salud, aunque puedes pagar los mejores médicos y los mejores tratamientos. Pero eso no significa que vas a tener la salud de tu cuerpo. Es interesante, ¿verdad? Hay ricos que mueren siendo billonarios. Steve Jobs, cuando estaba muriendo, él se dio cuenta que lo más importante no era todo lo que él había hecho en este mundo. Se dio cuenta que lo más importante era su familia, pero qué lástima, había algo más importante. Y lo más importante era Dios, pero nunca lo buscó porque se olvidó de él. Su confianza estaba en otras cosas. Sí, el dinero no puede dar la salud, tampoco puede darte inteligencia, aunque puedes pagar las mejores universidades. Puedes ir a Harvard o a Yale University o cualquier otra universidad élite en cualquier parte del mundo. Pero no quiere decir que eres inteligente. ¿No se dio cuenta hace poco usted de personas ricas pagando a universidades para que aceptaran a sus hijos? No eran tan inteligentes. Así que recibían sobornos para dejarlos entrar. El dinero no puede darte el reposo de tu alma, porque tu alma en pecado solamente Dios la puede limpiar y perdonar, porque Cristo vino a morir por ti y por mí, derramó su preciosa sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y ese reposo solamente puede ser obtenido a través de Jesucristo, el cual sufrió y padeció por cada uno de nosotros, de tal manera que Él en verdad es el único medio de salvación para ti y para mí. El reposo verdadero de nuestra alma está en Jesucristo. Por eso tú tienes que venir a Él en esta ocasión. El dinero no puede dar reposo, pero tampoco puede dar refrigerio al alma. Él le dijo, come y bebe. Sí, podía comer abundantemente en este mundo, tener los manjares más preciosos, pero ser miserables, como ese hombre rico. Era un hombre miserable. No pensaba ni siquiera en su prójimo. La mayoría de los ricos hoy en día se olvidan de Dios, de sus familias, de sus amigos y aún de ellos mismos, perdiendo sus propias almas. Mire lo que dice uno de los hombres más ricos que existió en la historia, pero tenía a Dios. Era un creyente, el gran David, un rey poderoso, pero que amaba a Dios. Él no se olvidó de él. Él le recibió como su Salvador, ¿verdad? Podemos decirlo de esta forma.
Y dice ahí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué dice esto? Porque en verdad su alma tenía el verdadero reposo, y usted puede leer el resto de ese Salmo 23, y él tenía el verdadero refrigerio de sentir la paz que solamente Jesucristo puede dar cuando uno se arrepiente de sus pecados y lo perdona. Yo recuerdo que a la edad de 17 años yo le pedí perdón al Señor por todos mis pecados. Yo sentía una culpabilidad. Me sentía con convicción de saber que si yo moría, me iba al infierno, porque no era suficientemente bueno para ganar el cielo, porque nadie puede ganárselo ni comprarlo, nadie lo puede merecer, pero creí en Jesucristo. Y miren, desde ese momento sentí una paz, un alivio, un refrigerio en mi alma, de cómo Dios en verdad me había perdonado por la obra que Cristo hizo por mí y por usted en la cruz del Calvario. Pero el dinero no puede dar refrigerio a su alma. Tampoco el dinero puede dar regocijo a su alma. Nunca. Un hombre se acercó al Señor y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, los mandamientos sabes. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. Y luego no le mencionó el 10º mandamiento. Y él le dice, pero yo he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. ¿Cómo puede ser entonces? Algo te falta, le dijo el Señor. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Pero ¿qué hizo este joven? Era extremadamente rico. Su esperanza estaba en la riqueza, buscaba tener más riqueza. Su enfoque era el dinero. Dice, se fue triste. Se fue triste. No siguió al Señor, no vendió sus bienes. ¿Qué significa eso? No amaba a Dios sobre todas las cosas. Si hubiese amado a Dios sobre todas las cosas, hubiese seguido a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, pero no lo hizo. Si hubiera amado a su prójimo, hubiese vendido todas sus cosas y se las hubiera dado a los pobres. No es que Dios le pide esto a todos. Dios se las pide a ciertas personas, y en este caso a este joven rico, porque sabía que era un obstáculo para que su alma fuera salva. Tenía que dejar eso, tenía que escoger entre las riquezas o Dios, y lastimosamente escogió mal. Entonces podemos mirar que no puede traer regocijo, pero cuando el hombre cree en Jesucristo, hay un gran regocijo, y ciertamente el hombre que viene al Señor, entonces es la persona más dichosa sobre la faz de la tierra, porque se siente perdonado, transformado, y sabe que va rumbo al cielo en vez de ir al infierno. Pero por último, hay una tercera razón que solamente quiero mencionar. Dice ahí en el versículo 16 y 21. Y esta razón es porque el dinero ha engañado a muchas personas. Dice en este versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hay muchos millonarios en este mundo. Podríamos mencionar algunos de ellos. Millonarios como Jeff Bezos, como Elon Musk, como Bernard Arnault, como Bill Gates, como Mark Zuckerberg y como Warren Buffett. Cada uno de ellos son multimillonarios, billonarios, y la gente le gustaría ser como ellos. Pero qué lástima, ninguno es una persona que tiene a Dios en su corazón. Lastimosamente, si no se arrepienten, van a ir a un lugar de tormento, porque han sido engañados por las riquezas. Dijo el Señor, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Querido amigo, su alma es muy valiosa, y puede ser que hoy usted muera, o puede ser que muera dentro de una semana o dentro de un mes. No piense en su mente, su intelecto, que usted es más sabio que Dios, porque en verdad se estaría engañando a sí mismo, y pensar que porque usted tiene todas las cosas,
por así decir, económicamente hablando, usted puede vivir mucho más tiempo. No, querido amigo. Mire todos los ricos que han muerto en este año pasado. No hace ninguna diferencia. Así que no se engañe a sí mismo. Tampoco sus intereses. Pensamos que podemos llevar todo lo que hemos obtenido a la eternidad. Sin embargo, así como usted entró, un bebé que no traía nada, desnudo, así se va a ir a la eternidad, desnudo, sin nada. No puede llevar nada, pero usted puede llevar algo, a Dios en su corazón. Si le acepta y le recibe como su Salvador, ¿qué va a hacer usted? ¿Recibirá a Cristo o lo va a rechazar? Usted debe de entender que usted no debe de enfocarse en las riquezas para olvidar a Dios, sino que debe de buscar a Dios. Y si Dios quiere, puede dar riquezas, pero no es una promesa que Dios da. Pero ciertamente no hay mayor riqueza que la salvación de su alma. Saber que cuando muere estará en el cielo juntamente con él, donde el mar es de cristal y las calles son de oro, donde el cielo es perfecto, no hay más pecado, no hay más enfermedades, no hay más llanto. ¿Por qué no viene Jesucristo? Jesucristo murió por usted en la cruz y derramó su sangre. Fue sepultado, pero resucitó con gran poder y con gran gloria para que usted no se pierda. No deje que le pase lo que le pasó a este hombre por hacer caso omiso a la palabra de Dios. Dios quiera que usted recuerde estas 3 razones por las cuales el hombre se pierde. Porque el hombre está enfocado en las riquezas y se olvida de Dios. Porque el hombre está esperanzado a las riquezas y no cree en Jesucristo. Porque el hombre está engañado con las riquezas, pero lo destruyen. El Señor nos bendiga en esta noche con su palabra.